La pintura que estás viendo fue terminada en 1841 y se llama Pandemonium, y antes de explicar quién la pintó o de dónde sale esta escena, vale la pena quedarse unos segundos con lo que ocurre aquí, un paisaje que no parece un lugar sino una sentencia, roca negra, fuego líquido, una lluvia que cae como si el cielo también estuviera ardiendo, y en el centro Satán, no agazapado ni derrotado, sino de pie, casi ceremonial, contemplando una obra recién inaugurada, el palacio más grande del infierno, el punto de reunión para todas las fuerzas que han caído con él. Si miras con calma la composición, la escala es el primer golpe, el personaje principal es enorme en intención pero pequeño frente a la arquitectura y el vacío. Y ese contraste está hecho para una cosa, que el espectador se sienta mínimo, como si estuviera mirando la ciudad de alguien que decidió convertir la derrota en imperio. En el fondo, como si fueran formaciones militares, se adivinan filas interminables de seguidores avanzando, ordenados diminutos, marchando hacia la capital recién levantada. Y ese detalle convierte la escena en un momento específico. No es una batalla, no es el caos de la caída, es el después, el instante en que el poder se reorganiza y se vuelve administración, se vuelve ciudad, se vuelve ritual. Ahora entra el artista, John Martin, un pintor que entendió algo que muchos artistas evitan, que el asombro también puede construirse con terror. Martin fue famoso por hacer imágenes monumentales y profundamente dramáticas, cuadros donde la naturaleza y la arquitectura parecen multiplicar el peso de la historia. Durante gran parte de su vida se obsesionó con narraciones bíblicas y visiones apocalípticas, no para dar una lección tranquila, sino para provocar una sensación física, la sensación de estar frente a algo demasiado grande para el cuerpo. Y Pandemonium encaja perfectamente, porque no solo enseña un lugar, enseña un estado emocional, una mezcla de gloria y ruina, de orden y condena. Y aquí viene un giro importante para el mini documental. Pandemonium no es un nombre inventado para sonar oscuro, es un lugar con domicilio literario, la capital del infierno descrita en Paradise Lost, de John Milton, una obra épica del siglo XVII donde se cuenta la rebelión de Satán, su caída y la construcción de un reino alterno bajo tierra. Pero lo que vuelve a Milton tan influyente no es solo su imaginario, es su capacidad de volver a Satán un personaje complejo, orgulloso, inteligente, capaz de convertir su tragedia en proyecto político, alguien que en vez de pedir perdón, decide gobernar lo que le queda. Y en los cantos iniciales ocurre algo decisivo. Satán despierta tras la caída, contempla el abismo y toma una decisión que suena más a urbanismo que a mito: levantar una ciudad majestuosa en medio del infierno, y esa ciudad será Pandemonium, el centro administrativo y simbólico de su imperio. Eso es exactamente lo que Martin captura, no la guerra, sino el nacimiento de la capital, el momento en que la destrucción se transforma en arquitectura. Y si esto te suena a adaptación visual, lo es, pero también es una culminación, porque Martin no llegó a Milton por casualidad. Durante más de una década produjo grabados basados en Paradise Lost, que fueron extremadamente populares, y ahí ya estaba su sello: horizontes inmensos, cielos violentos, cataclismos, edificios descomunales, y siempre figuras pequeñas que sirven como medida, como si dijeran: esto no trata sobre personas, trata sobre fuerzas. Su estilo parece hecho para traducir textos que operan a escala cósmica, por eso Pandemonium en 1841 funciona como cierre y como resumen. Es el último gran trabajo que dedica al universo de Milton, y también el más grande en ambición, porque aquí junta todo lo que lo perseguía como artista: caos, gloria, destrucción, y la oportunidad de pintarlo como si el espectador estuviera parado al borde del apocalipsis, viendo cómo el mundo se organiza alrededor del fuego. Pero hay una capa más, y esta es la parte que convierte el cuadro en algo más inquietante. Aunque la escena viene de un poema y del terreno fantástico, la arquitectura no está flotando en el aire sin referencias. Si miras el edificio central con atención, su estructura general recuerda con fuerza al Palacio de Westminster, el Parlamento británico, y esto deja de ser coincidencia cuando recuerdas el contexto. Martin vivía en Londres cuando el nuevo edificio comenzó a levantarse tras el gran incendio de 1834. La ciudad entera hablaba de esa reconstrucción, del estilo gótico, de la monumentalidad, de lo que significa reconstruir el poder en piedra. Y Martin, que amaba la escala y el espectáculo, encontró en esas formas reales un molde perfecto para imaginar la capital del infierno. Si pones la idea lado a lado, el efecto es perturbador. La sede del gobierno y la sede de los demonios comparten un ritmo visual, una grandeza parecida, una fachada que se impone como símbolo de autoridad. Y entonces el cuadro deja de ser solo ilustración de Milton, empieza a sonar como comentario, como una pregunta lanzada al presente del artista. ¿Qué tan lejos está la arquitectura del poder de la arquitectura del mito? Y en ese mismo gesto, Martin empuja el edificio un paso más hacia lo infernal.
lo eleva sobre arcos para que flote por encima de un río de lava y además llena la fachada de señales oscuras, figuras retorcidas, formas serpentinas, como si dijera, esta ya no es una construcción humana, es un templo de una política caída, y justo debajo, ese río no es solo un buen recurso visual, porque en los años 1840 Londres tenía un problema real con su río, el Támesis, un problema sanitario, un problema de enfermedad, un problema de contaminación y de olor, un río que era vida para la ciudad pero también amenaza, y aquí aparece una ironía amarga. Antes de pintar Pandemonium, Martin había propuesto un plan de infraestructura para sanear la ciudad, una red de canales y drenajes pensada para prevenir enfermedades que más tarde golpearían con fuerza, y el plan fue rechazado, nadie lo tomó en serio. Y entonces la lectura se vuelve aún más cinematográfica, porque el artista toma un problema que no pudo resolver con ingeniería y lo transforma en símbolo, convierte el río real en lava, como si la ciudad estuviera literalmente construyendo grandeza sobre una corriente enferma, como si el infierno no fuera un sitio mítico sino una metáfora urbana. Luego viene el momento público, 1841, la obra se exhibe por primera vez en la Royal Academy en Londres, y el recibimiento es mixto, algunos quedan fascinados por el tamaño y la audacia, otros se sienten repelidos por lo que perciben como exceso, y aquí entra un personaje clave del gusto victoriano, John Ruskin, una de las voces más influyentes de su época. Ruskin defendía un ideal de arte moral cercano a la naturaleza, con un fundamento espiritual, y desde ese lugar, el trabajo de Martin le parecía una especie de espectáculo, algo demasiado teatral, demasiado ruidoso. Se dice que llegó a describir sus pinturas como pantomimas del apocalipsis, y aunque suene a insulto, también revela algo importante, que la obra fue leída como una experiencia, casi como un escenario, algo diseñado para abrumar, y eso es precisamente lo que Martin hacía mejor. No pedía contemplación serena, pedía asombro, pedía incomodidad, pedía que el espectador sintiera que el mundo se vuelve pequeño frente a lo monumental. Y ahora viene la parte que se puede usar como gancho de retención a mitad del video, porque hay un detalle que cambia la forma de entender Pandemonium, y es que la oscuridad no termina en el borde del lienzo. Martin también diseñó el marco, y no como una simple decoración, sino como una extensión del universo infernal. Lo carga con serpientes, dragones, criaturas fantásticas, como si el cuadro no pudiera contener lo que muestra y empezara a desbordarse hacia afuera, como si la obra quisiera convertir el acto de mirar en una experiencia envolvente. Esto, que mucha gente pasa por alto, demuestra hasta qué punto Martin concebía su arte como un objeto total, no solo una imagen, sino una especie de portal, un teatro fijo donde cada elemento refuerza el mismo tono, el mismo temblor. A partir de aquí, el cuadro abre otra lectura, porque cuando una obra basada en un poema del siglo XVII decide parecerse a un edificio de gobierno del siglo XIX, la fantasía empieza a funcionar como crítica. Pandemonium se puede leer como la arrogancia de una capital que se cree invencible, la obsesión humana por construir palacios incluso cuando el suelo está podrido, la idea de que el poder siempre quiere verse eterno, aunque esté rodeado de lava, y en ese sentido la pintura deja de hablar solo del infierno de Milton y empieza a hablar del infierno moderno, el infierno de la ciudad industrial, del progreso que ignora su propia basura, de la arquitectura que celebra su grandeza mientras sus ríos se vuelven enfermedad, y esta tensión entre arte, política y moral no es un tema menor en la historia. Décadas después, el régimen nazi usaría exhibiciones como la de arte degenerado de 1937 para atacar públicamente obras que consideraba inaceptables, manipulando el gusto como propaganda cultural, y aunque Pandemonium pertenece a otro contexto, esa comparación sirve para recordar que las imágenes nunca son inocentes, siempre están discutiendo con la época que las cuelga. Hoy Pandemonium forma parte de la colección del Museo del Louvre en París, aparece junto a otras obras del siglo XIX, y aún así suele recibir menos atención de la que su tamaño y su intensidad merecen. La gente pasa, mira rápido, sigue de largo, tal vez porque no encaja con la idea turística de belleza, o porque su tema es demasiado incómodo, pero esa falta de atención es casi irónica, porque el cuadro está hecho para lo contrario, para que te detengas, para que te sientas observado por la arquitectura, para que el fuego te empuje a acercarte, para que entiendas que Martin no pintó un lugar, pintó una ambición, pintó la necesidad de convertir la caída en imperio, y al final, esa es la pregunta que queda flotando. Cuando una ciudad se levanta sobre fundamentos enfermos, ¿qué tan lejos está de construir su propia versión de Pandemonium? Cuéntame en los comentarios, si ya conocías esta pintura, ¿qué detalle te parece más fuerte? Si el edificio, la escala, la marcha de los seguidores, el marco, o esa sensación de que el infierno aquí se parece demasiado a la forma en que el poder se representa a sí mismo. Gracias por acompañar el video hasta el final, gracias por tu apoyo, y nos vemos en el próximo.